Muy buenas noches, qué gusto tenerlos a todos. El día de hoy vamos a iniciar eh, un webinar, una conferencia sobre fichas de transporte eh, del Perú, ¿no? En esta oportunidad tenemos al señor Renzo Gallegos. Renzo Gallegos es administrador de negocios, también tiene una administración de marketing, es miembro de la Sociedad Numismática del Perú, también es miembro fundador del Instituto de Investigación Numismática del Perú, es investigador numismático en banca y billetes privados del Perú, especializado específicamente en fichas y tokens y billetes particulares peruanos, ¿no? Todos dentro del siglo XIX y XX. Además, Renzo es autor de varios artículos que se han sido publicados en la Sociedad Numismática del Perú, en la revista Magazine Perú Numismático, así como en otros medios, ¿no? Ha sido ponente en varias ciudades, en Arequipa, Ica, Tacna, Trujillo, Lima, ¿no? Y él pues también ha escrito un libro muy interesante que se llama Fichas y billetes privados del Perú de los siglos XIX y XX. En esta oportunidad les presento al señor Renzo Gallegos. Adelante, Renzo. Gracias, buenas noches con todos. Realmente un honor poder estar aquí, verlos, compartir estos momentos de numismática. Es un gusto verlos a muchos amigos que fácilmente no nos podemos encontrar. Lo veo a Pablo Moya por ahí. Saludos, Pablo. A Chile, saludos. Y a todos los presentes, ¿no? Como les comento, definitivamente pues contribuyendo a difundir cultura, contribuyendo a mejorar nuestros conocimientos en los cuales siempre debemos transmitirlos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros nietos, los que ya tenemos nietos, para que no se pierda la esencia de nuestra cultura en todos los países que estamos. Lo mío son las fichas, básicamente es mi mayor especialidad. Perú ha tenido un gran desarrollo de fichas, al igual que en muchos otros países. En algunos ha sido, pues, es conocido en cantidades muy, muy altas, como Argentina, México, Colombia, Chile. También tienen fichas, ¿no? Este es un tema bastante interesante y para quienes todavía no tienen un mayor acercamiento a este tema, pues durante la exposición voy a hacer una muy breve eh, definición de algunos conceptos relacionados a las fichas y luego vamos a hablar sobre lo que son las fichas de transporte. ¿Por qué? Porque se asoció mucho a las actividades económicas, transporte en las haciendas, transporte marítimo. En el Perú básicamente se trabajaron dos temas, ¿no? En cuanto al transporte ferroviario y de la línea de costa hacia unas islas, que eran las islas de Chincha. Son los dos temas básicamente que vamos a enfocar para poder definir o desarrollar nuestros temas. Bueno, como les comentaba, el tema que vamos a trabajar ahora es fichas de transporte. En el Perú, como en muchos países, se ha desarrollado el tema de fichas básicamente sobre los siglos, ya en el Perú, sobre los siglos XIX, una parte de los siglos XX. El origen de las fichas se remonta a Europa. Originalmente se tienen fichas para pasar puentes, era una especie de peaje. Luego llegaron primero a México y posteriormente a Sudamérica, que posiblemente trajeron el uso de estas fichas, fueron mayormente italianos, muy posiblemente, inmigrantes ingleses. En España también se desarrolló, pero en condiciones un poco diferentes a las que se desarrollaban posiblemente en otra parte de Europa. ¿Qué cosa quiere decir fichas? ¿Cómo se relaciona con la numismática? Existe una rama de la numismática llamada exonumia. La exonomía tiene origen a partir de dos raíces. Exo, que es externo hacia afuera, y numus, que significa moneda. Entonces, uniendo estas palabras, el tema de exonomía se encarga del objeto que no son monedas propiamente dichas, pero que sí están relacionadas con esto. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros conocemos que de la herencia hispana, europea, las monedas mayormente son en oro y plata. No son monedas en otro material. Pero por diversas circunstancias,
en los países en aquellos años, en aquellos siglos, se desarrolló en otra manera, en otro material, perdón. Se pudo desarrollar en bronce, se pudo desarrollar en níquel, en algunos casos fue en cartón, en otros fue en papel, en otros fue en cuero, en los materiales en los cuales se desarrollara. Su uso en México fue básicamente para pagar a los peones, se lo daban como una seña por el trabajo y se lo daban, y el peón lo podía cambiar en las tiendas de raya, les llamaban allá. En el Perú, las tiendas de raya se llamaban tambos. Los tambos eran donde eran los almacenes, mucho en las haciendas, mucho en las empresas, y realmente se manejó para poder dar un pago por un trabajo. Este uso se hizo para las fichas de hacienda. Sin embargo, no solamente fueron usados en las haciendas, sino también fueron usados para el transporte. Vamos a ir desarrollando un poco el tema, eh, porque este es interesante, ¿no? Ya las personas aceptaban el valor de una moneda diferente a la oficial. Una de las grandes preguntas era ¿por qué? Se podía entender en las haciendas, porque no tenían de otra, porque simplemente con ese era el pago por su jornal, iban al tambo o a la tienda de raya, y iban y compraban sus productos básicos, pero en el transporte, ¿por qué? Entonces la pregunta empezó a dar vueltas y decíamos, ¿qué hacía que las personas tuvieran esa relación directa? Entonces, definitivamente, la relación era otra. Las fichas definitivamente fueron hechas por personas particulares, por empresas particulares, que tuvieron el objeto de un intercambio, por un negocio, por un servicio o a cambio de una actividad. Vamos a ver acá, en esta, eh, en esta ponencia, dos temas asociados, al, como les decía, primero el transporte ferroviario y en la parte final el transporte acuático. Para tomar en cuenta en el Perú, la primera vez que se habló de lo que era un ferrocarril fue en un decreto que el Supremo Gobierno, a cargo de Simón Bolívar, con fecha 13 de mayo de 1826, mediante la cual se solicitaban propuestas para la construcción de un camino de hierro, le denominaron entre Lima y Callao. Bastante lejanas ambas localidades en aquellos tiempos, el Callao está junto al mar y Lima más central. Por otro lado, tenemos las fichas de transporte acuático. En este caso se conocen fichas que asocian principalmente a la localidad de Chincha, en el departamento de Ica, al sur de Lima, y se pueden asociar a veces el nombre de personas. ¿No? Estas islas de Chincha fueron principalmente islas guaneras, islas donde toneladas métricas, cientos o miles de toneladas métricas a lo largo de miles de años, producto de las aves marinas, se empezó eh, a tener ahí, a acumular. Cuando descubrieron su utilidad, los europeos empezaron a tener valor y se empezó a generar un transporte, un comercio desde la parte de la costa de Ica, Chincha, hacia estas islas, llegaban a los puertos de la parte de Ica y luego eran transportados a Europa, principalmente a Inglaterra. Entrándonos ahora en la parte norte del Perú, departamento de Lambayeque, tenemos una compañía que se llamó la Compañía del Ferrocarril de Queten. Esta empresa, llamada en forma completa la Empresa del Ferrocarril y Muelle de Eten, fue fundada en 1869, netamente capitales privados. Empezó a dar servicio entre la ciudad de Eten, Chiclayo, y hacia 1871, completándose luego hacia las ciudades de Lambayeque y Torreñafe en 1873. Su función era transportar productos agrícolas, llevarlos al puerto de Eten para posterior exportarlos. Esta empresa operó hasta aproximadamente 1965, donde quedó solo operativa una sección entre el puerto de Eten y el muelle. Obviamente ya el ferrocarril estaba muy deteriorado. Cesó sus actividades hacia finales de 1970. Fue una empresa, quizás la única, en la que nunca intervino el Estado ni capitales extranjeros, fue netamente capitales privados. Actualmente entiendo de que existe un proyecto en Eten, en Lambayeque, para puesta en valor y reconstrucción para un museo de lo que estaba, del ferrocarril que quedaba en ese tiempo. Hablando todavía del ferrocarril, tenía tres estaciones mayores: Puerto, en
entiéndase Eten, Chiclayo, la ciudad de Chiclayo, y Ferreñafe, ambos localidades cercanas. Situadas en los dos extremos, inicio y fin de la vía, y una en el centro de las poblaciones. Tenía 4 estaciones menores, ¿no? En Eten propiamente ya como pueblo, Monsefú, Lambayeque y Combo. Asociaba también el paso por algunas de las más grandes haciendas que tuvo en aquella época, básicamente que exportaban, producían caña, que exportaban azúcar, Comalca, Tumán, Pata. Había paraderos para pasajeros. Vemos aquí una ficha de 1876. Relacionando el tema, no todas tienen un diseño estándar. Algunos tienen año, otros tienen nombre, otros tienen valor, otras tienen nombre de la compañía, otras tienen unas iniciales, que son hechas a como el dueño lo quisiera hacer. Esta tiene una, pueden ver ustedes, que va a valor de 20, una palabra ahí. No menciona centavos. Es una forma disfrazada de aludir al valor económico, ¿no? Y eso fue no muy difundido en Perú, hay pocos ejemplos, existen sí, fue más difundido en otros países. Pero ¿qué era lo que perseguían las personas? Que no asociaran directamente a la moneda. Pero es interesante el tema, porque todos los gobiernos supieron de su existencia, todos los gobiernos lo toleraron. Convivió con la moneda local, pero en localidades, en algunos casos cerradas, y en otras esta era totalmente abierta, conocida hacia todo lo que era el comercio, ¿no? Era netamente de transporte. Un caso interesante en Pisco, como estábamos hablando. Primero vamos a tratar las fichas de transporte hacia 1870 y luego vamos a ir un poquito hacia nuestros años. No tan cercanos años, porque ya obviamente ya casi no existe, pero lo más aproximado. El ferrocarril urbano de Pisco. Ven ustedes a la imagen, ese fue el coche mandado a construir en la compañía Stephenson Car para Pisco, para el Perú. Fue un modelo que se usó en otros países y tenía asociado en la parte de arriba unas bancas. También llevaban pasajeros. ¿Por qué lo usaron así? Tuvieron temas de diseño económico y todo. Es interesante que este tipo de, llámase ferrocarril, eran también llamados tranvías de sangre. Para quienes no están muy relacionados, tranvía de sangre es un carromato jalado por burros, mulos y caballos, y se desplaza sobre rieles. Le decían tranvía de sangre porque eran animales que lo jalaban. En el caso de Pisco, esto fue uno de los primeros en inaugurarse, ¿no? Usó un sistema de rieles de 1435 milímetros, uno de los más anchos que se tenía. La ruta, bueno, era conectar la ciudad con el puerto de Pisco. Ambos tienen el mismo nombre. Cuando todavía no se pudo determinar, sigue siendo un tema de investigación y estudio para poder entender un poco su historia, ¿no? Para poder registrarla, preservarla y transmitirla. Estos vagones fueron ordenados a la empresa de John Stephenson de Nueva York en 1874. Este ferrocarril es posible que haya sido, o Pisco es posible que haya sido la tercera ciudad en implantar el sistema tranviario. Primero fue Callao, Arequipa, 1875, y luego Lima hacia 1878, que también lo vamos a ver un poco más adelante. En la fotografía de la izquierda vemos, esta fotografía pertenece a la colección del señor Allen Morrison. Eso era un ferrocarril, era un tranvía de sangre. En la parte de arriba están pasajeros, los carromatos. Asumimos que el segundo carromato es primera clase. Un poco más de distinción, un poco más de confort para viajar, y están pues las mulas o los burros los que iban a tirar con un cochero. Se desplazaba. Esa era la forma, no fue el único lugar. Es interesante que en el Perú hubieron muchas ciudades con tranvías de sangre, pero no conocemos si todas ellas se hicieron. Vemos esta imagen, la única ficha conocida del ferrocarril urbano de Pisco, primera clase, 10 centavos. Acá sí tiene valor, expresa en centavos, algunas veces tienen solo números. Y bueno, contribuyó mucho al traslado de pasajeros. Recordemos que desde 1870 las ciudades eran muy pequeñas, los casos eran muy grandes y los puntos intermedios eran de estos lados. Tenemos acá el ferrocarril urbano de Arequipa. Se inauguró hacia 1875 usando su primera ruta, ¿no? De
ferrocarril en sí como empresa se inició en 1874. Ven ustedes una imagen del carro que se mandó a construir. Hay algunas variantes de este tipo de carros, algunas variantes que tienen carros como de carga, hay otros que son cerrados, recordemos que Arequipa tiene climas pues, que pudieron estar ahí muy agradables en verano, pero en invierno, principalmente los meses de invierno en la sierra, los meses de enero, febrero, las lluvias son tremendas. Entonces, evidentemente, no lo usaron en esas épocas. La historia de este ferrocarril urbano, comenzando como tranvía de sangre igualmente, se le llamaba así ferrocarril urbano, se transformó luego en un tranvía eléctrico. Y más o menos hacia 1913 comenzó sus operaciones y terminó hacia 1960-65. O sea, hasta esos años todavía existieron tranvías en ciudades. Un plano de la ruta que se podía tener con esto también. Un poco también ya cuando fue convertido a eléctrico mejoraron la conectividad dentro de la ciudad. Y a la izquierda vemos las dos monedas conocidas hasta la fecha del ferrocarril urbano de Arequipa. Están bastante completas en cuanto a texto, 10 y 20 centavos en ambas partes. Existen algunas variantes en la de 10 centavos que tienen reverso moneda y reverso medalla. En la de 20 todavía no lo he visto. Este tranvía siguió desarrollando, pasó del ser ferrocarril urbano a un vía. Luego vemos acá parte de cómo hacia 1940 todavía estaban en los carros que prestaban el servicio a la ciudad, y hacia 1965 o 1970, entre los 60 y 70, y a otro tipo de vagón, seguía siendo eléctrico, pero ya eso actualmente ya no existe. Es curioso porque ya este tipo de servicio, de una u otra manera, las ciudades lo vuelven a retomar. En Lima tenemos el tren eléctrico, en Bogotá hay el Transmilenio, y en otras ciudades están usando este tipo de transporte nuevamente. Por su versatilidad y tiene muchas ventajas, ¿no? La idea es esa, la idea es presentar cómo inició el transporte, pero qué función cumplían las fichas. Eran como una forma de pasaje, era como una forma de boleto, que era lo que servía. Principalmente las personas iban a la estación, daban el dinero en efectivo, les daban su ficha como un boleto y debían de entregarlo al cobrador o al conductor. ¿Qué se conseguía con esto? Primero, evitar la circulación de monedas de plata, sea cual sea su valor en este caso, hacia el conductor. No se podía perder, no tenían problemas con el recuento de pasajeros, y el dueño o los dueños pues, manejaban la contabilidad directamente, ¿no? Las fichas podían perderse, el material hecho en este caso era bonita, y no tenía el costo de la ficha era reusable, no tenían que imprimir ningún tipo de papel, nada. Posteriormente, vamos a ver, hubieron algunos tranvías que sí emitieron un boleto sin papel, el caso de Trujillo, lo vamos a ver, ¿no? Pero tenía una diferencia. Ferrocarriles de Trujillo. El ferrocarril de Trujillo, los ferrocarriles de Trujillo, porque fueron varios que trabajaron en el Departamento de la Libertad, operaron alrededor de 1875. Primero conectaban la ciudad Escope con Trujillo y el puerto de Salaverry. Siempre van a la costa, siempre van a conectar a un puerto. Y tenía una extensión total de 76 kilómetros de extensión. Inicialmente perteneció al Estado, fue construido por don Pedro Telmo Larrañaga, circuló, tuvo uso hasta aproximadamente 1966. Tenía también un ferrocarril que iba hasta Huanchaco de 14 kilómetros, abierto en 1914 y cerrado en 1920. Hablemos de los ferrocarriles de Trujillo, no se conocen fichas, se conocen vales, pero estos vales son los boletos. ¿Qué características tenían estos boletos? Principalmente fueron impresos en American Banknote Company, tenían todas las características de un billete de banco. El papel, el diseño, las medidas de protección, las firmas, las viñetas, valores, todo. Por eso es que son muy interesantes y son considerados dentro de esta rama por sus características. No era una imprenta local, no era un tema burdo, un tema quizás artesanal para poder hacerlo. Eran literalmente billetes de tren. Yendo un poco más hacia el sur, en el departamento de Lima, hacia el norte del departamento de Lima, existía la empresa agrícola de Palpa, Ferrocarril Central,
y Muelle de Chancay. Cabe hacer notar que el nombre Palpa es usado de otra ciudad química. Este no, este es al norte, este es en Lima. La empresa agrícola de Palpa, Ferrocarril Central y Muelle de Chancay. Esta empresa era básicamente transporte de mercadería, pero ¿cómo funcionaba? Entre las haciendas propias de la misma empresa funcionaba recolectando materiales o productos agrícolas de otras empresas y los llevaban al puerto de Chancay. En este puerto también se embarcaban hacia Europa y otros destinos. Era una vía de 29 kilómetros entre la localidad de Palpa, que está un poco más al norte, un poco más al centro. Y acá podemos ver una acción en 1908. La historia de estos ferrocarriles, tranvías, lleva a su final básicamente por temas de gestión económica, por temas de que fueron quebrados, por temas de competencia, por temas que aparecieron carreteras, por temas de mantenimiento, y poco a poco se extinguieron. Este ferrocarril funcionó aproximadamente hasta 1920. Lo que vemos acá es una acción para capitalizar la empresa. Una muestra de cómo era el tema. Decíamos, ¿no?, que hacia 1872 se concesionó por el Estado a la empresa de Palpa para que conectara con el puerto de Chancay. La empresa es Hacienda de Palpa, ¿no? La empresa era Empresa Agrícola de Palpa, así se llamaba, Empresa Agrícola. Esta empresa fue propietaria de la vía. Constituyó esta empresa otra más, subsidiaria, con el nombre de Empresa del Ferrocarril y Muelle de Chancay. Vemos en la ficha, este es uno de los valores. Está registrada ambas empresas, Empresa Agrícola de Palpa, propietaria, y Ferrocarril y Muelle de Chancay. Las dos empresas, este es el único caso que tiene dos empresas asociadas en una misma presentación y está hecha en bronce. Como decía, solo se conoce otro valor, en 40 centavos en aluminio. No conozco otros valores, pero eso no quiere decir que no pueda existir. Veamos ahora el Tramway. El Tramway de Lima es la empresa que tiene mucho mayor riqueza histórica, mucho mayor riqueza en la parte numismática por la cantidad y variedad que a lo largo de su historia trabajó utilizando ficha. Esta empresa, su historia se remonta hacia 1876, cuando finalmente, luego de varios intentos, se firmó un contrato entre el municipio limeño y don Mariano Antonio Borda para la construcción de un tranvía de sangre. Este tranvía ya era un requerimiento que venía de varios proyectos anteriores sin lograr culminar. Como habíamos comentado, los tranvías de sangre son coches que son de rieles, que son tirados por caballos o mulas. Vemos acá uno de los coches en los cuales estuvo circulando este tranvía, ¿no? Descalzos, exposición. Eran dos lugares, dos sitios, dos paraderos por los cuales iban. Tenía el conductor, posiblemente el corredor. Esta empresa en 1877 emite boletos. Boletos cuya riqueza de diseño es especial, no hay otra que lo haya tomado de esta manera, por 5 y 10 centavos. Valores, ¿no?, que daban el derecho a viajar. Ambos también fueron hechos en empresas norteamericanas y tienen las mismas características de un billete de un banco privado. Diseño, calidad de papel, calidad de dibujos, las viñetas también fueron usadas en otros lugares, que en este caso acá están tomando, ¿no?, un monumento nacional, ¿no?, y la casa que tenemos la Municipalidad de Lima. Fueron ya diseñados específicamente para este tema de Tramway de Lima, ¿no? Decía, el nombre es Empresa de Tramways. Eran varios tramways, eran varias líneas que tenían para servicio. No fue la única empresa de tranvía que operó Lima, pero esta fue la que operó con este tipo de billetes. La empresa de tramway, junto con los billetes de papel, también tiene a dos tipos de billetes en dos denominaciones, de 5 centavos y 10 centavos. Menciona Lima, menciona 1877. En la medida que fue evolucionando y las personas empezaron a trabajar y a usar más el servicio, fue ampliando y creciendo, ¿no? Amplió sus rutas, amplió sus vagones. Y tuvo un buen auge, tuvo
mucha acogida en la población limeña. Siguió hacia 1864, ya no estaba trabajando las fichas de bonitas, que son de bonitas, lo que le pareció claro. Ya trabajó ahora fichas en cobre. Interesante el diseño porque uno de ellos, en los dos dicen 50 o 25 centavos de sol, dice billete. Esta es una moneda que dice billete. La teoría es que no se refiere a un billete de lo que puede circular de un banco, sino es un billete un billete de tren, un boleto. Es la acepción que más podría relacionarse de acuerdo al uso que haya tenido, ¿no? Dice en la parte del borde, la empresa da y recibe esta ficha. Dice ficha por 50 centavos de esos billetes. Fíjese que vamos a pasar de lo primero, que era de 5 y 10 centavos, acá retrocediendo un poquito, sigue siendo 5 y 10 centavos, 1877. 1877 año en la ficha, 5 y 10 centavos, pasamos a 50 y 25 centavos. Lo cual quiere decir que los transportes habían mejorado, daban un poco más de lujo, tenían primera y segunda clase, y ya estaba hecha en cobre. En la parte de atrás de las fichas dice Empresa de Tramways de Lima, 1874, y el diseño de carromato del cual se usaba, ¿no? Ahora, ¿dónde se hicieron las fichas? No está claro si es que fue algunas de ellas hechas en la Casa de Moneda de Lima, pero lo más probable es que hayan sido hechas en casas de moneda de Estados Unidos o en Europa. Esta misma empresa evolucionó con los años, iniciando sus operaciones en 1899. Ya dejó de tener el tramway, ya dejó de ser un tranvía de sangre, y entró hacia un tipo de ferrocarril ya tipo eléctrico, ¿no? Ya tenía conexiones, ya era como un trolleybús, y cambió totalmente la forma en la cual la ciudad se transportaba. Ya los rieles fueron utilizados, de la fricción de sangre no se trabajó, fue netamente eléctrica, y luego tuvo mayores transformaciones. Esta empresa llegó a tener 45 carros hacia 1900 y 67 en diciembre, ¿no?, del mismo año. Todos los coches tenían números, excepto algunos, 3 de ellos que llevaban por nombres Lima, Colón y Callao. Fíjense que ya son 67 carros que trabajaban con energía eléctrica. Ya se había creado una empresa de generación eléctrica, ya estaban las instalaciones cableadas y todo lo demás. Lima estaba en una etapa distinta de modernidad. Esta empresa también tuvo fichas. Vale primera por un pasaje, ¿no? Y en una parte dice ferrocarril urbano. Están referidas netas al ferrocarril urbano de Lima. Esta empresa tuvo 5 tranvías con servicio eléctrico, hubieron 5 empresas con tranvías eléctricos para aquella época. La compañía de ferrocarril urbano de Lima, aparte de eso, hubieron 5 empresas más. Hubo el tranvía eléctrico a Chorrillos, ferrocarril eléctrico al Callao, y ferrocarril urbano de Lima en 1906, tranvía nacional en 1907, que llegaba hasta Chorrillos, y Lima Railways con la línea de Lima a Magdalena, ¿no?, en 1909. Ya para 1909, 5 empresas distintas, pero se asume y se entiende que solo una de ellas, la del ferrocarril urbano, fue la que imprimió estas fichas, ¿no? Fichas de primera clase. Veamos ahora un poco el tema de transporte marítimo. Hemos asociado la relación con pago de pasaje. Islas de Chincha. El idioma, en la forma en la que se escribían las islas, viene del antiguo idioma español, la Y era más usada. Las islas de Chincha, su guano fue conocido desde mediados del siglo XIX a la primera parte del siglo XIX, ¿no?, y durante mucho tiempo fue explotado. Hacia 1845, en base a misiones alemanas que estudiaron los nitratos propios del guano, del abono, descubrieron muchas propiedades como para ser usadas en la agricultura. Posteriormente, hacia 1880, fueron utilizadas también para nitratos para poder producir pólvora y otros productos que usaban mucho en los conflictos bélicos, ¿no? Principalmente quienes consumían más este producto era Inglaterra y Estados Unidos, fueron los que más se trabajaron en Perú,
firmó diversos contratos, principalmente la Casa Dreyfus, hacia esos años, exportaron el guano. Fue un auge económico muy grande que tuvo mi papá. Islas de Chincha, se conocen varias, unas aproximadamente unos 10 o 12 tipos distintos de fichas de Chincha que mencionan la localidad de Chincha. Algunas tienen nombre propio, muy posiblemente el dueño de la empresa de transportes. Hasta el momento, la teoría, digo teoría porque no tenemos todavía un documento que nos certifique efectivamente que ha sido así, transportaban desde la costa hacia las islas a las personas. Pasaba si no pagaba la embarcación y llevaban monedas de plata, las perdían. Si acaso llevaban de oro, no es probable, pero podría ser, las perdían. En cambio, este es un tipo de fichas hechas en bronce, algunas en cobre. El valor era menor, podían poder mandar a apoyar las fichas y no perdían tanto. Por lo tanto, eran este tipo de usos. Fíjense de que esta es una ficha de medio real. También habían fichas de un real. La mayoría de las fichas de aquel tiempo tienen esos valores, de medio y de un real. ¿Por qué? Ya no estábamos reales. A partir de 1863 se creó la denominación del sol y a partir de 1864 técnicamente, directamente ya teníamos los soles en plata, en 9 décimos. ¿Por qué entonces podemos descifrar los años en los cuales trabajaron? Tal vez haya sido antes de 1863, porque podíamos tener la denominación de reales y medios reales. Esta es la ficha, como decía el señor José Oliviera, y la de Chincha. También hay un tema interesante, propio de un estudio dedicado, todavía hay que hacer más trabajo en este lado. En el caso de, perdón, regresando acá, él decía, ¿no?, que esto también trabajó o suplió la falta de moneda, posiblemente, es una teoría. ¿Por qué decimos de que las fichas se dedicaban al comercio marítimo? Porque usted tiene un barco, ¿por qué poner un barco si no voy a usarlo en el mar? No voy a poner un barco para usarlo en la tierra. Por lo tanto, de acá, como vemos la imagen, esto era lo que llegaban los barcos al puerto de Chincha, pero debían ser abastecidos por botes, embarcaciones de mucho menor calado. Transportaban unas cuantas personas, o transportaban, abastecían a los barcos. También era otra de las opciones que podían trabajar. Les comentaba, me refería al hecho de que existe un tema interesante en estas fichas, la palabra Kunlin. Asumimos que es una persona inmigrante chino, descendiente chino, que afincó, pudo desarrollar económicamente hasta hacer una empresa. Emitió aproximadamente 5 o 6 tipos distintos de fichas de los conocidos hasta la fecha entre un real y medio real. Posiblemente les digo antes, en 1873. Recordemos que en 1854 ya se tenía la explotación del guano de las islas, ya estaba reconocido en Europa el tema de la exportación, ya teníamos contratos con empresas extranjeras, pero es raro. Sin embargo, no es el único caso, ¿no? Hay casos de descendientes chinos japoneses que también tuvieron un desarrollo económico muy grande. No está claro, no está claro todavía, solamente son teorías de qué pudo ser Chile. Y hasta aquí, un breve repaso sobre lo que son las fichas. Espero poder haber llamado su atención. Les doy muchas gracias por el tiempo. Y bueno, si tienen preguntas, con todo gusto. César. Muchas gracias, profesor. Bueno, nos hacen una pregunta acá. ¿Qué tan raros son los billetes de los ferrocarriles? Los billetes de los ferrocarriles de Trujillo, supongo que están preguntando, en general son raros, todos. Bueno, Pero en el caso de Trujillo hay en uno este que caso habían dos, ¿no? El de Trujillo y el de los tramway de Lima. de Lima, Son dos tipos de el billetes. tramway de Lima. ¿Sí? Sí, los dos son raros. Muy raros los de Lima, difícilmente aparecen. Los de Trujillo, una denominación, no me comenté, había 10, 20, 50, un sol y 2 soles en el caso de los ferrocarriles de Trujillo. El más conocido y apareció hasta hace unos años con cierta frecuencia era el de 2 soles. Todos los demás son muy raros.
Ya, acá nos hace otra pregunta Alberto Lastres. Nos dice, ¿de qué material era la mayoría de las fichas? La mayoría de las fichas estaban hechas en un material, un plástico primario llamado ebonita, ¿no? Duradero al desgaste, pero también tenemos materiales de cobre, bronce, níquel. Eran los principales materiales. En el caso del Runway de Lima existe una excepción, hay una, no lo hemos definido si es una ficha o medalla, pero es una ficha exacta del valor de 50 centavos de billete hecho en plata. Mayormente no se usaban estos valores, una moneda, un metal precioso para las fichas, debido a que debía ser, debe tener un menor costo de fabricación, ¿no? Ya, acá nos hacen otra pregunta. ¿Con qué frecuencia se hallan especímenes, sean o no raros? Estamos hablando de fichas, ¿no? Es un tema interesante, lo he conversado con César algunas veces. Las fichas de por sí mismas no eran tan coleccionables, como que las personas no le daban mucha atención. En la medida en la que fuimos, con César comenzando hace unos años, con los seminarios numismáticos, las personas empezaron a conocerlas, empezaron a les gustó, empezaron a guardarlas y antes yo encontraba fichas con bastante frecuencia, ahora ya se han vuelto escasas en general. Aparecen poco, pero lo bueno es que las personas las conservan, ¿no? Ya no, deben haberse perdido muchísimas a lo largo de los años destruidas porque no sabían su valor. El valor básicamente no es económico, el valor es histórico. O sea, es una muestra, es una pieza de historia que ha perdurado, que nos permite indagar mucho más en cada uno de nuestros países. Ok, acá nos hacen otra pregunta. ¿Existían fichas entre Tacna y Arica? En Arica sí, antes de 1879 sí, posterior a 1879 continuaron. En Tacna sí hay fichas de hacienda. No conozco otro tipo de fichas de Tacna. Sí, hay una hacienda que emitió fichas. Eso no quiere decir que no hayan habido más. O sea, lo que digo es que no se conocen. De repente, de cada tiempo, alguien dice, mira, acá tenía esto guardado de mi abuelito, ah, qué interesante, que aparece. Eso pasa con cierta frecuencia. Ya, una consulta, Renzo. Las fichas Sí, de las salitreras, en el caso de las peruanas, ¿no? Que estaban en Arica y Tarapacá, ¿había alguna de transporte? hay una ficha que no tiene, es una ficha cuadrada con una perforación a, a lo largo de uno de los lados, interna obviamente, tiene números y tiene valores. Conversando con varios amigos de Arica, asumimos que es una ficha de tren, que sí, porque hubieron trenes en la parte de Arica, pero no podemos todavía tener la certeza porque no tiene nada más que el valor. Es una ficha muda, no tiene denominación de empresa, de año, de nombres, de nada, solamente existe uno, uno y medio, dos, eh, dos tercios, tres. Tiene valores raros, o sea, no sabemos si efectivamente fue o no. Ha aparecido, conocida en ciertos círculos, sí. Entonces, pensamos que puede ser. Porque en estos casos las salitreras, así como hemos visto en las islas de Chincha, tenían un sistema de transporte a través de los ferrocarriles, ¿no? Sí, Es muy sí. probable que haya sido también utilizada como medio de transporte, ¿no? Claro, es posible que haya tenido fichas, no se conocen. Ah, hubo un ferrocarril eh, en la época peruana, en la cual existió, pero no es hasta ahora publicado algo. Pero posteriormente, ya con la época actual, ya que de Chile, eso existen los billetes, los ferrocarriles salitreros, que Ujú. son billetes particulares hechos para los trenes que estaban ya en la época salitrera, pero ya de la época de Chile, la actual. Ya, acá Pablo Moya, que es de la Asociación Numismática de Chile, nos dice, en Chile, en Talca, habían fichas de ferrocarriles urbanos. Una era de un valor de 2,5 centavos, que se decía era de ida, y otra de 5 centavos, que se decía era de ida y vuelta. ¿Crees que pasaba lo mismo o similar en el Perú? Interesante la forma en la que lo han planteado allá en Chile. Nosotros tenemos valores en las fichas asociadas a primera clase y otras que no dicen nada. Nos inclinamos
a pensar de que era por el tipo de comodidad en el vagón, no por ida y vuelta. No, no está definido de esa manera. Ya, hay otra pregunta que nos dice, ¿hay algún dato sobre las cantidades de fichas producidas? No. No. Ok. Todavía no encontramos, porque es un tema interesante, excepto posiblemente las fichas de ferrocarrileras, que hemos tratado. En el tramway de Lima sí hubo una forma en la cual el gobierno, a través del periódico diario El Comercio, autorizaba la emisión de fichas, en 1900, no recuerdo bien exacto, pero sí hubo comunicados públicos de cómo esto se manejó. Pero en otras empresas como el ferrocarril de Eten, o el ferrocarril urbano de Pisco, no se sabe cuántas fichas se emitieron, dado posiblemente que al ser privados el dueño era muy reservado, es decir, cuántas fichas se emitía. Uno llevaba su contabilidad privada, mediante la cual estaba registrando el movimiento de fichas. Registraba el ingreso y el movimiento de fichas debía comportarse con la cantidad de viajes y personas que estaba haciendo, ¿no? Pero fuera de eso, no se conocen mayormente en haciendas, mucho menos. No Ya, se sabe acá hay cuánta cantidad de fichas, pero se asume otra que fue consulta. mucha porque duró muchísimos años, ¿no? Ya, ¿se podían usar las fichas de las haciendas en transporte? No es conocido para usarlos en transporte. En el Ujú. caso de algunas fichas en La Libertad y Lambayeque, las haciendas eran tan grandes, con diversos nombres, eran diversas haciendas, pero pertenecientes al mismo dueño. Por lo tanto, una ficha de una hacienda podía usarse en otra porque el dueño era el mismo. Pero no tenemos referencia de que las fichas de haciendas se usen para pagar el pasaje o transporte, ¿no? Luego acá, en Arica habían fichas de hacienda y mineras, también vales de la municipalidad desde 1891. Sí, sí. Ese es de la época de En Balmaceda, 1800, ¿correcto? en la época del presidente Balmaceda en Chile, correcto. Sí, De la revolución hay de... fichas, hay vales de Hacienda, hay vales municipales, hay vales en Tacna, con escudo chileno bajo la época de la ocupación, sí, efectivamente. Vales municipales, de Arica Neto, sí. Ok, Vini, la empresa que imprimía los vales de papel mayormente era la imprenta Vini, que quedaba en ya. Arica. Acá Eduardo Darjan quiere participar un minuto. Sí, por favor, Eduardo. Buenas noches. No, yo quería hacer una aclaración, como mi tema ha sido siempre el billete. En la época de la guerra, entre 1879 y 1884, la devaluación del papel moneda que se había emitido fue enorme. La cosa es monstruosa. No llega a la devaluación y a la inflación de Alan García, pero comenzó en el 79 a ¿cuánto de? 42 peniques y terminó en el 84 a 2,25 de penique el valor del sol. Entonces sí, para ciertas cosas se usaba el término sol billete, haciendo referencia a que se podía pagar en billete, que también fue una manera del gobierno para poder ir eliminando estos billetes de la circulación. Yo creo que ese es un dato que tiene que tomarse en cuenta, porque no es que por, por alguna razón bonita se puso el nombre, sino que podías pagarlos en billetes, con lo cual era mucho más barato que si fuesen 2 soles de plata, obviamente. Eso es una cosa. Y lo otro es sobre la medalla de plata, la ficha de plata de 1884 de 50 céntimos, centavos de sol billete. Eso, por lo que me acuerdo haber escuchado hablar a don Luis de Aliaga, que no sé de dónde lo tomó, pero tiene lógica, eso habría sido una medalla que se repartió en la inauguración, en la presentación, algo así, porque nadie iba a pagar con una moneda o una ficha de plata cuando el pago normal era en esas piezas de 50 y de 25 céntimos. Yo creo que nada más, solamente eso quería hablar de esos dos puntos. Gracias, Eduardo. Realmente el tema de las fichas no solamente es colección, es historia. Y tiene que ver mucho tema económico, de historia económica, historia de los pueblos. Gracias, Eduardo. Ya, y acá nos hacen otra consulta. ¿Los estancos utilizaron fichas? Había que definir, recuerdo la palabra estanco como lugares donde acumulaban determinada cantidad de los productos básicos, arroz, azúcar. Eso
si es que estamos hablando del mismo tema, recuerdo que pudo ser hacia 1970. Si es más antiguo a eso, la verdad no sabría responder. Pero fichas de estanco, bueno, hubo estanco del tabaco antes de eso, un poco por la historia que he leído, pero no sé si es que va por ahí la pregunta. O Eduardo de repente conoce un poquito más que yo. ¿Qué dices, Eduardo? Bueno, los estancos, el asunto es eso, ¿no? Hay estancos, hay desde la época virreinal el estanco del tabaco, el estanco de la sal, son famosos, pero que yo sepa, nunca he visto fichas ni he escuchado mencionarlas. Okay, gracias. Renzo, tengo una consulta. Los billetes Sí, de la compañía de ferrocarril y mineral de Pasco, ¿estos también estarían incluidos sí, dentro de son billetes privados, sí. los billetes privados? ¿Podrían estar incluidos Sí, como sí, sí. ficha de transporte? Los billetes que menciona César, hay uno de 100 soles, 1884, si Ujú. no recuerdo. 100 soles en esa época es una enormidad de dinero. No sé, creo que compraban muchísimas cosas con 100 soles. Pero hay, o sea, hay de varias Entiendo. denominaciones. También hay billetes, no es el tema, ¿no? Mineros. Hay billetes de una mina en Otoca y Chavicha que quedaba en Ayacucho, era una mina de oro. Ujú. Tenía tanto dinero posiblemente la persona, digo posiblemente porque falta todavía investigar, que hizo su propio dinero y mandó a imprimirlo a la American Banknote Company de Nueva York. Tiene todas las características del billete, calidad y Mm. todo. Ok, gracias. Nos dicen acá, Pablo Moya, nuevamente, ¿por qué crees que se encuentra en Chile comúnmente fichas, por ejemplo, de Hacienda de Perú, como Pacasmayo y, Valle, y Jesús del Valle? Gracias, Pablo. No solo de eso, sino deben haber muchas más. Durante la guerra de Perú y Chile, recordemos de que eh, mucho de lo que hubo en Perú fue llevado a Chile, como ya al terminar la guerra, la parte bélica. Asumo de que dentro de lo que se llevaron en aquellos años, hubo mucha cantidad de fichas, porque los asentados deberían tenerlas guardadas en algún tipo de caja o algo. Sí es cierto, en Chile se encuentran determinadas fichas de determinados lugares, eso me consta. Pero esa es historia, ¿no? Pienso que puede ser la razón. Y gracias por la palabra, Pablo. Bueno, ya no veo más preguntas. Renzo, nuevamente mi Ujú. agradecimiento personal por Gracias esta también a ti. ilustrativa charla que nos ha brindado. Eh, Sin dejar de mencionar también que el próximo viernes vamos a tener el próximo webinar, el día 26 de junio, con la participación de Ricardo de León de Tallaba de México, que su tema será Hablemos de monedas y billetes de México. Un tema muy interesante. Nosotros de este lado de América, de Sudamérica, pues no conocemos mucho, va a ser muy interesante para nosotros. El agradecimiento de la participación de todos los que han estado presentes en esta, hay muchos amigos que han estado acá. Nuestro agradecimiento nuevamente participando a todos. Vamos a